Hola queridas, hoy me gustaría hacer esta bufanda que es una bufanda infinita, por eso queda así, hecha toda en redondo, se trabaja en redondo. Y trabajé usando este punto, es el mismo punto que usé para hacer esta bufanda aquí, que es la que hice la semana pasada. Solo que en esta hay un comienzo y hay un final aquí abajo. Para hacer esta de aquí necesité 200 gramos de lana. Usé esta lana que es de 50 gramos y 133 metros y utilicé una aguja de 4,5 milímetros. Vamos al paso a paso. Para hacer mi trabajo necesito un múltiplo de 4 cadenas. Entonces en mi caso hice 200 cadenas. Entonces ahora voy a dejarla toda recta porque voy a ir a la primera cadena sin que esté torcida en ningún lugar. Entonces ahora voy aquí donde tengo mi primera cadena, entro en ella y hago un punto deslizado. Ahora voy a trabajar mi primera vuelta. Voy a subir 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Voy a saltar 3 cadenas sin trabajar. Voy a la cuarta cadena y en ella hago un punto alto. Hago 2 cadenas, luego regreso a la misma cadena anterior y ahí trabajo un punto alto, asegurándome de que quede bien formado. Así hice ahí mi pequeño V. Ahora voy a saltar 3 cadenas sin trabajar, voy a la cuarta cadena y trabajo un punto alto. Hago 2 cadenas. Vuelvo a la misma cadena y trabajo otro punto alto. Así ya hice mi segundo pequeño V. Salto 3 cadenas sin trabajar, voy a la cuarta cadena y trabajo un punto alto. Hago 2 cadenas, vuelvo a la misma cadena y trabajo otro punto alto. Voy a saltar 3 cadenas sin trabajar, voy a la cuarta cadena y hago un punto alto. Trabajo 2 cadenas, vuelvo a la misma cadena y hago otro punto alto. Entonces de esta manera voy a seguir trabajando toda mi hilera. Siempre voy a saltar 3 cadenas sin trabajar y en la cuarta hago un pequeño V que se hace con un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Salto otras 3 cadenas sin trabajar. En la cuarta hago el pequeño V. Así voy a trabajar en toda mi hilera. Ya trabajé toda mi hilera. Aquí solo me quedan las últimas cadenas que aún no han sido trabajadas. Entonces ahora que hice mi último pequeño V aquí, voy a saltar las 3 cadenas sin trabajar. En la cuarta cadena, que es donde comencé mi hilera, donde empecé trabajando esas 3 cadenas, voy a esa, a la cuarta cadena y voy a hacer otro punto alto. Entonces así, en ella. Tengo mi último punto alto, que es este punto alto que acabo de hacer. Y también tengo las 3 cadenas, que es el primer punto alto de la hilera. Ahora hago una cadena y voy aquí, donde tengo las 3 cadenas, que es el primer punto alto de la hilera. Voy allá arriba a la tercera cadena y voy a hacer allí un punto bajo. Ese punto bajo para mí es mi segunda cadena. Ahora voy a comenzar mi segunda hilera. Voy a subir 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Voy aquí al espacio que tengo con la cadena y el punto bajo y voy a trabajar otros 2 puntos altos. Entonces voy a hacer el primero y el segundo. Así que de esta manera me quedé allí con 3 puntos altos. Ahora voy aquí donde tengo el punto alto, que en realidad son las 3 cadenas de la hilera anterior. Y voy a trabajar allí un punto alto en relieve, pero solo voy a cerrar la primera parte de él. Entonces hago así. Tomo la lazada, entro por el lado derecho de él, paso la aguja por detrás y salgo por el lado izquierdo.
Ahora tomo la lazada y la traigo aquí hacia el lado derecho. Ahora que tengo los 3 hilos en la aguja, tomo la lazada y cierro los 2 primeros. Y dejo uno esperando. Voy aquí a mi siguiente punto alto, que es el primer punto alto del siguiente BB. Y voy a trabajar en él un punto alto en relieve cerrando solo la primera parte. Entonces tomo la lazada, entro en él por el lado derecho, paso la aguja por detrás y salgo por el lado izquierdo. Tomo la lazada y la traigo aquí por el lado derecho. Ahora tomo la lazada y voy a cerrar solo los 2 primeros hilos que tengo en la aguja. Así hice mi segundo punto alto, cerrando solo la primera parte de él. Ahora que tengo los 3 hilos en la aguja, tomo la lazada y cierro todo. Así ya tengo los 2 puntos altos en relieve, cerrados juntos. Ahora voy aquí donde tengo las 2 cadenetas y trabajo 3 puntos altos. Entonces voy a hacer el primero, el segundo y el tercero. Hago una cadeneta, vuelvo a las mismas 2 cadenetas y voy a hacer otros 3 puntos altos. Entonces hago el primero, el segundo y el tercero. Así, aquí donde tengo las 2 cadenetas me quedaron 3 puntos altos, una cadeneta y 3 puntos altos. Ahora voy aquí al punto alto, que es el último punto alto de esta OB, y voy a trabajar en él. Un punto alto en relieve, cerrando solo la primera parte de él. Entonces tomo la lazada, entro en él por el lado derecho, paso por detrás, salgo por el lado izquierdo, tomo la lazada y la traigo aquí por el lado derecho. Ahora voy a tomar una lazada y cerrar solo los 2 primeros hilos que tengo en la aguja y lo dejo allí esperando. Voy a mi siguiente punto alto, que es el primer punto alto de la siguiente B, y voy a trabajar en él. Un punto alto en relieve, cerrando solo la primera parte. Entonces tomo la lazada, entro en él por el lado derecho, paso la aguja por detrás y salgo por el lado izquierdo. Tomo la lazada y voy a traer el hilo por el lado derecho. Ahora solo voy a cerrar los 2 primeros hilos que tengo en la aguja. Ahora que tengo los 2 puntos altos, que cerré solo la primera parte de ellos, tomo la lazada y cierro todo. Voy aquí a las 2 cadenetas y voy a trabajar 3 puntos altos. Entonces hago el primero, el segundo y el tercero. Hago una cadeneta, vuelvo a las mismas 2 cadenetas y trabajo 3 puntos altos. Entonces primero hago el primero, luego el segundo y finalmente el tercero. Ahora voy al punto alto, que es el último punto alto de esta V, y trabajo un punto alto cerrando solo la primera parte. Entonces tomo mi lazada, entro por el lado derecho, paso por detrás y salgo por el lado izquierdo. Y hago mi punto alto cerrando solo los 2 primeros hilos que tengo en la aguja y lo dejo allí esperando. Voy a mi siguiente punto alto, que es el primer punto alto de la siguiente V, y trabajo un punto alto en relieve cerrando solo la primera parte. Entonces tomé mi lazada, entro por el lado derecho, paso por detrás, salgo por el lado izquierdo y hago el punto alto, pero cerrando solo los 2 hilos que tengo en la aguja. Ahora que tengo los 2 puntos altos ahí esperando, tomo mi hilo y cierro todo. Voy aquí donde tengo las 2 cadenetas y voy a trabajar 3 puntos altos. Hago el primero, el segundo y el tercero. Una cadeneta, vuelvo a las mismas 2 cadenetas y trabajo otros 3 puntos altos. Entonces voy a hacer el primero, el segundo y el tercero. Ahora voy aquí al punto alto, que es el último punto alto de esta V, y voy a trabajar un punto alto en relieve, cerrando solo la primera parte de él. En el siguiente hago un punto alto relieve cerrando solo la primera parte.
Ahora que tengo los dos en la aguja, tomo la lazada y cierro todo. Y así continúo. Voy aquí a las dos cadenetas y trabajo 3 puntos altos, una cadeneta y 3 puntos altos. Y voy a continuar de esta manera, trabajando toda esta vuelta. Ya trabajé mi vuelta hasta hacer aquí mis dos últimos puntos altos en relieve. Después aquí es donde tengo las próximas dos cadenetas. Es justo donde empecé mi vuelta, que ya tengo allí 3 puntos altos. Entonces voy aquí a las mismas dos cadenetas donde ya empecé la vuelta y voy a trabajar otros 3 puntos altos. Entonces voy a hacer el primero, el segundo y el tercero. Ahora voy aquí donde empecé mi vuelta, que comencé subiendo 3 cadenetas, que es el primer punto alto. Voy allá sobre mi tercera cadeneta y trabajo un punto bajo. Entonces así ese punto bajo para mí es la cadeneta. Y así me quedé con los 3 puntos altos, una cadeneta y 3 puntos altos, igual que tengo en el resto de la vuelta. Ahora voy a empezar mi próxima vuelta. Voy a subir 3 cadenetas, que es mi primer punto alto. Voy a saltar los 3 puntos altos, los 2 puntos altos en relieve, los próximos 3 puntos altos y voy aquí donde tengo una cadeneta y voy a trabajar un punto alto. Hago 2 cadenetas, vuelvo a la misma cadeneta y trabajo otro punto alto. Entonces así hice ahí mi pequeño V. Salto los 3 puntos altos, los 2 puntos altos en relieve juntos, los próximos 3 puntos altos y voy aquí donde tengo la siguiente cadeneta y trabajo un punto alto. Hago 2 cadenetas, vuelvo a la misma cadeneta y trabajo otro punto alto. Entonces así hice otro pequeño V. Voy a saltar los 3 puntos altos, los 2 puntos altos en relieve juntos, los próximos 3 puntos altos y voy aquí donde tengo una cadeneta y hago un punto alto. Hago 2 cadenetas, vuelvo a la misma cadeneta y trabajo un punto alto. Así hice otro pequeño V. Salto los 3 puntos altos, los 2 puntos altos en relieve juntos. Los otros 3 puntos altos voy aquí a la cadeneta y hago un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto. Entonces así voy a seguir trabajando en toda mi vuelta. Ya trabajé toda mi vuelta hasta hacer aquí mi último piecito. Todavía tengo este pedacito que no trabajé, tengo los 3 puntos altos, los 2 puntos altos en relieve trabajados juntos, los próximos 3 puntos altos y llego aquí, donde está la cadeneta que en realidad trabajé un punto bajo porque es donde cerré mi vuelta. Entonces voy a entrar en el espacio que se formó aquí y voy a trabajar un punto alto. Ahora hago una cadeneta y voy aquí donde empecé mi vuelta, que la empecé subiendo 3 cadenetas, que es mi primer punto alto. Entonces voy allá arriba en la tercera cadeneta y trabajo un punto bajo. Así terminé esta vuelta mía. Ahora voy a trabajar mi cuarta vuelta, que la voy a hacer igual que hice aquí mi segunda vuelta. Entonces voy a subir 3 cadenetas, que es mi primer punto alto. Voy aquí al espacio que se formó con la cadeneta y el punto bajo y voy a trabajar otros 2 puntos altos. Entonces voy a hacer el primero y el segundo. Así me quedé con 3 puntos altos. Ahora voy al punto alto, que es este donde tengo las 3 cadenetas en realidad en la vuelta de abajo y voy a trabajar en él un punto alto en relieve cerrando solo la primera parte. Entonces tomo la lazada, entro por el lado derecho de él, paso por detrás y salgo por el lado izquierdo. Y trabajo un punto alto cerrando solo los 2 primeros hilos que tengo en la aguja. Voy a mi próximo punto alto, que es el primer punto alto del siguiente vecino.
y voy a trabajar un punto alto en relieve cerrando solo la primera parte de él. Entonces tomo la lazada, entro por el lado derecho de él, paso por detrás y salgo por el lado izquierdo. Y trabajo mi punto alto, cerrando solo los dos primeros hilos que tengo en la aguja, y lo dejo allí esperando. Ahora que tengo los dos puntos altos en la aguja, tomo la lazada y cierro todo. Así hice mis dos puntos altos en relieve cerrados juntos. Voy aquí donde tengo las dos cadenitas y trabajo 3 puntos altos. Hago el primero, el segundo lugar y el tercer puesto respectivamente. Trabajo una cadenita, vuelvo a las mismas dos cadenitas y hago 3 puntos altos. Entonces primero hago el 1, luego el segundo y finalmente el tercero. Voy al punto alto, que es el último punto alto de esta V, y voy a trabajar en él un punto alto en relieve, cerrando solo la primera parte. Voy a mi siguiente punto alto, que ya es el primer punto alto de la siguiente V, y trabajo en él un punto alto en relieve, cerrando solo la primera parte. Ahora que tengo los dos puntos altos en relieve, tomo la lazada y cierro todo. Voy a las siguientes dos cadenitas y trabajo 3 puntos altos. Entonces primero hago el paso 1, luego el segundo y finalmente el tercero. Trabajo una cadenita, vuelvo a las mismas dos cadenitas y hago 3 puntos altos. Entonces voy a realizar el primer paso, luego continuaré con el segundo y finalmente terminaré con el tercero. Ahora voy al punto alto, que es el último punto alto de esta V, y hago un punto alto en relieve cerrando solo la primera parte. Y lo dejo ahí esperando. Voy a mi siguiente punto alto y en él hago un punto alto en relieve cerrando solo la primera parte. Ahora que tengo los dos en la aguja, tomo la lazada y cierro todo. Voy aquí a las dos cadenitas y hago 3 puntos altos. Entonces hago el primero, el segundo y el tercero. Hago una cadenita, vuelvo a las mismas dos cadenitas y hago otros 3 puntos altos. Me encargaré de realizar el primer paso, continuaré con el segundo de la lista y finalmente haré el tercero. Ahora voy al punto alto y trabajo en él un punto alto en relieve, cerrando solo la primera parte. Entonces voy a cerrar solo las dos primeras hebras que tengo en la aguja. Voy al siguiente punto, alto, trabajo un punto alto en relieve, cerrando solo la primera parte. Por eso cierro solo los dos primeros hilos que tengo en la aguja. Ahora que tengo los dos, tomo la lazada y cierro todo. Voy aquí a las dos cadenas y trabajo 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Entonces de esta manera voy a seguir trabajando toda esta vuelta. Ya trabajé mi vuelta hasta hacer aquí los últimos 2 puntos altos en relieve trabajados juntos. Y ahora cuando voy aquí a las dos cadenas, son las mismas dos cadenas donde ya empecé mi vuelta, donde comencé a trabajar los 3 puntos altos. Entonces voy a ellas y sigo trabajando. Otros 3 puntos altos. Hago el primero, el segundo y el tercero. Así me quedé con mis 3 puntos altos. Ahora voy aquí donde empecé mi vuelta, que empecé trabajando 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Voy allá arriba a mi tercera cadena y hago un punto bajo. Ese punto bajo para mí es la cadena. Entonces aquí quedó con 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos, igual que tengo en el resto de la vuelta. Ahora voy a empezar mi próxima vuelta, que va a quedar igualita a mi penúltima vuelta aquí abajo. Entonces voy a subir 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Voy a saltar los 3 puntos altos, los 2 puntos altos en relieve trabajados juntos, los otros 3 puntos altos y voy aquí donde tengo una cadena y trabajo un punto alto.
Voy a realizar 2 cadenas. Regreso de nuevo a la misma cadena y procedo a tejer un punto alto. Entonces así, ya hice mi pequeño V ahí. Salto los 3 puntos altos, los 2 en relieve trabajados juntos, los otros 3 puntos altos, voy aquí donde tengo una cadena y trabajo un punto alto. Hago 2 puntos de cadena, vuelvo exactamente a la misma cadena y hago otro punto alto doble. Salto los 3 puntos altos, los 2 en relieve juntos, los otros 3 puntos altos y voy aquí donde tengo una cadena y hago un punto alto. Hago 2 cadenas, vuelvo a la misma cadena y trabajo un punto alto. Así que hice otro. Ve pequeño. Entonces así voy a trabajar toda mi vuelta. Va a quedar igual que esta vuelta que tengo aquí abajo. Voy a trabajar así esta vuelta, luego voy a volver repitiendo siempre lo que hice aquí en mi penúltima vuelta. Esto que hice en la última, aquello de la penúltima y en la última. Son estas 2 vueltas las que se van a repetir hasta que quede del tamaño que quiero. En la última vuelta tengo que terminarla como esta última que estoy trabajando aquí. Con un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Entonces voy a trabajar todas las próximas vueltas. Voy a terminarlo con los vecinos en la vuelta de los vecinos y después regreso. Ya trabajé el mío, hice un total de 13 vueltas. Aquí trabajé mi último peciño. Todavía tengo los 3 puntos altos, los 2 puntos altos trabajados en relieve, los otros 3 puntos altos y aquí donde cerré mi vuelta, que la cerré trabajando un punto bajo. Voy al espacio que se formó aquí en mi punto bajo y trabajo un punto alto. Aquí en mi última vuelta puedo trabajar las 2 cadenas, ¿verdad? Hago 1 y 2. Voy aquí donde empecé la vuelta, que la empecé subiendo 3 cadenas, voy arriba a la tercera cadena y trabajo un punto deslizado. Entonces así terminé mi trabajo. Puedo cortar mi hilo y rematar porque mi bufanda ya está lista. Entonces ya rematé mi trabajo y así ya quedó listo. Muchas gracias. Si quieren suscríbanse aquí abajo al canal y hasta la próxima.